Bueno, entonces quiero enviarle todo un saludo muy especial a las personas que se van a asomar por estas ventanas, de estas redes maravillosas sociales que nos permiten estar más juntos y juntas a todos. Hoy tengo el verdadero honor de estar con una mujer maravillosa que tengo la fortuna de conocer y de tejer con ella en una formación que estamos haciendo juntas al lado de la formación de Dula, de duelo perinatal. Ella es Mónica Candia, es partera de parteras, es una mujer que ha educado toda su vida a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, al cuidado de este ciclo vital tan importante, no solamente para las mujeres, sino para las familias y para la sociedad. De verdad, gracias, gracias Mónica por permitirnos este espacio contigo. Y bueno, preguntarte quién es Mónica Candia para que le contemos a todas las personas que nos van a escuchar. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti el que me hayas dado este espacio, ¿ya? Eh, bueno, hablar de mi trayectoria o de mi carrera eh, me gusta mucho porque fue algo que aprendí como en este último tiempo, a valorar que llevo 50 años siendo matrona, ¿ya? Mm. Y en este transitar, por supuesto que he pasado por muchas áreas, ya estuve al principio trabajando en el sistema público, después en el sistema privado, después pasé por la atención particular, y eso me permitió de alguna manera conocer desde dentro muchas realidades. Eh, Posteriormente llegué a la Universidad de Santiago, donde permanecí 22 años y de ese tiempo, bueno, pasaron muchas cosas. Yo creo que un elemento importante que me tocó de alguna manera liderar fue introducir el tema de la humanización al interior de la formación de pregrado y de posgrado, ¿ya? Fuimos la primera universidad que dictó un postítulo en humanización, ¿ya? Gestación, parto y nacimiento consciente. Y ese mismo mensaje de alguna manera se plasmó también en los estudiantes de pregrado. Y eso fue un trabajo muy satisfactorio. La verdad es que me enorgullece haber sido parte de ese momento, ¿ya? En que se produjeron cambios tan importantes. Posteriormente y paralelo a eso, comencé como matrona a trabajar en partos en casa, que era un desafío para la academia tener una matrona que asistiera a parto en casa. En eso fui bastante rupturista, podríamos decir, del esquema, pero también todo era experiencia, todo era saber, todo era abrirse a una nueva dimensión de comprensión. Y justamente pensando en este encuentro que íbamos a tener, para mí la docencia y el estudio ha sido como lo más grande que he desarrollado, ¿ya? Después que fui matrona, 25 años después, ya de ya ser matrona, estar trabajando y todo, llegué a la universidad y lo primero que hice fue sacar la licenciatura. Entonces, Mm. ponerme a estudiar después de 25 años fue un desafío, un parto, como diría uno, ¿ya? Y posteriormente, como a los 7 años después, saqué el magíster. Entonces fueron dos logros, digamos, importantes que obviamente me sirvieron para hacer carrera y todo eso. Y ahora estoy a puertas de cumplir mis 70 años, mis 50 años de matrona y estoy estudiando nuevamente un diplomado que se llama Dula en duelo perinatal. La verdad que ha sido una experiencia increíble, muy crecedora y, y bueno, ya vamos a poder conversar sobre ese tema. Mónica, gracias. De verdad, muchas gracias por tu vida, por todo lo que has hecho. Porque uno creería que esos son logros individuales solamente, ¿no? Pero es lo que le aportas a la cultura con lo que has hecho, con lo que has pulsado, con lo que has caminado. Eso le abre camino a otras mujeres y de verdad, a nombre de todas las otras mujeres que estamos acá,
te decimos gracias, gracias por lo que has hecho a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ella es una matrona chilena, que no lo hemos mencionado. Mónica, después de todo este recorrido, ¿qué te impulsa finalmente a entrar en un diplomado de formación de dula perinatal? ¿Qué es lo que te mueve qué es lo que tienes ahí en el corazón para decir, espera un momento que yo quiero hablar y integrar este conocimiento en mí? Bueno, lo primero fue un llamado interno muy fuerte porque sentí que estaba introduciéndome en un área en la cual no había formación. Tengo muy presente el currículum de mi escuela y de otras universidades, en donde el tema duelo se trata, pero de una manera somera, en una clase de 1 hora, de 45 minutos, Ujú. y eso sería, ¿ya? Incluso en alguna oportunidad me tocó a mí hacer esa clase, Ujú. ¿ya? Desde la teoría, desde averiguar. Posteriormente, cuando trabajaba haciendo docencia en los hospitales, que recorrí muchos hospitales de acá de Santiago, eh, también no existía ni una formación, ni un protocolo. Todo se hacía de acuerdo a la creencia de la persona que estaba asistiendo en ese momento. Ahora abría el espacio. Entonces, encontrarme con esa realidad, dije, no, aquí hay algo mucho que compartir todavía. Ujú. Y bueno, y esa fue mi gran motivación, ¿ya? Era como a partir de ahí Ujú. aprender y después compartir. Pero, pero la experiencia fue mucho más grande que esa. La Ujú. verdad es que ha sido un revisarme en todos mis planteamientos, en todas mis creencias que tenía al respecto y lo mucho, mucho, mucho que faltaba por aprender e integrar para poder entregar una atención cálida, de calidad, oportuna, lo que las mujeres necesitan en esos momentos tan Mm. sensibles. Es verdad, ¿no? Y creo que también el conocimiento especializado del mundo contemporáneo hace que entonces determinadas personas se hagan cargo de unos acontecimientos como es la vida y otras personas se hagan cargo de la muerte. Pero históricamente las parteras, esas parteras ancestrales, esas parteras de esas comunidades ancestrales se dedicaban, ¿sí? A sostener ese mismo umbral que es la vida, muerte, muerte, vida. Y creo que lo que nos está pasando, porque somos un grupo de personas que estamos relacionadas con el acontecimiento del nacimiento, creo que estamos completando ese arquetipo de la partera y completándola y pudiendo caminar esto que es entender también la muerte y cómo la muerte hace parte de la vida. Y eso significa y ha significado para todas nosotras pues una recolocación, ¿sí? En nuestra propia labor, entender que la maternidad también tiene esa resolución allí y tener también, digamos, las capacidades, las habilidades para poder sostener eso que también tiene la vida, que es la muerte, ¿no? Así es. Y lo más increíble dentro de este aprendizaje ha sido justamente eso, o sea, eh, recuerdo que en las primeras clases, en las primeras experiencias, habían como mucho cuestionamiento, eh, cómo iba yo con mis creencias en esto, y al poco andar nos fuimos introduciendo en una temática tan importante que hemos podido mirar la muerte con otros ojos. Yo Ujú. como matrona, partera, eh, nunca sentí a la muerte como parte de mi quehacer. Y si alguna vez lo tuve cerca, era un fracaso. O sea, francamente, habíamos fracasado para tener ese tipo de resultados. Gracias a Dios, fueron muy pocas las experiencias que tuve, pero aún así son marcadoras, ¿ya? El trato de los bebés, por ejemplo. eh, Recuerdo hace muy poco
tuvimos una clase de cómo generar los recuerdos, ¿ya? Una clase que nos impactó bastante y me hizo llevarme a la época cuando yo era estudiante interna de obstetricia y me tocó enfrentar a un bebé que lo dejaron en una pieza para morir. Era un bebé de término, precioso, su cuerpo perfecto, pero no tenía cerebro, era un anencefálico. Por lo tanto, de la naricita para arriba no tenía forma, ¿ya? Y como no había nada que hacer, ese bebé quedó en una pieza arriba de una mesa metálica, y ya en esa época la impotencia y el impacto que me produjo fue tremendo, porque yo decía, ¿cómo no poderlo acunar, no poderlo abrazar, no poderle dar agüita porque con su boca perfecta como que daba la sensación que pedía agüita? Pero éramos estudiantes, no tenían ningún poder, nada en esa época, imagínate hace 50 años atrás, pero esa experiencia la tengo absolutamente presente en mi corazón. Entonces, ver de que hay tanto por hacer, hay tanto que dignificar la muerte, hay tanto que se puede aportar desde el cariño, desde la protección, hacia ese espacio que realmente uno puede eh, sanar una experiencia de muerte, ¿ya? En donde el transitar en ese duelo se pueda resignificar la vida realmente. Y así lo siento. Imagínate que precisamente hace poco tuve una conversación con una mujer que está haciendo una tesis de maestría en la Universidad de los Andes aquí en Colombia Ya. sobre los índices de cesárea que están altos en Colombia, son altísimos, son En Chile realmente también. escandalosos. Y ella me preguntaba, ¿por qué crees que pasa tanto esto, no? Y bueno, digamos que hay ya diagnósticos de por qué hay tantos índices de cesárea, pero empezamos con ella a hilar muy delgado, ¿sí? Y nos dimos cuenta que también hay un miedo a la muerte por parte de todo lo que es la medicina alopática, ¿sí? Y quieren tanto parto seguro que no vaya a pasar esa posibilidad, que la dirección de la atención se convierte también en una dirección de cesárea, como si eso fuera completamente seguro. Pero lo que te quiero comentar y decir aquí con todas las personas que nos van a escuchar es, hay una creencia desde la medicina, y es que nosotros o las personas que somos proveedores de salud de alguna manera, ¿sí? Debemos permanecer en la vida y ese es nuestro triunfo. ¿Sí? Y una de las cosas que hemos recolocado, ¿sí? En todo esto que estamos construyendo contigo y con otras mujeres en esta formación de dula de duelo perinatal, es que hay que aceptar que la vida también trae la muerte y que tenemos que estar preparados también por si eso pasa, precisamente para que esas familias a las cuales les llega ese acontecimiento, esa partera a la que le llega ese acontecimiento, a ese médico que le llega ese acontecimiento, haya una ruta de acompañamiento para que esa experiencia no produzca tanto daño como ha producido a lo largo de todos los años en donde ese evento o ese acontecimiento ha sido invisibilizado, se ha querido ocultar también, ¿no, Moni? Pero ocultar desde la incapacidad para enfrentarlo, porque no están las herramientas. A nadie se le enseña aún cómo acompañar. Por eso que este curso, este diplomado, fue tan preciado cuando se me presentó la oportunidad, porque vi en él justamente la posibilidad de formarme en un área en que no existía formación, ¿ya? Y para hacer ese acompañamiento que tú mencionas de entregar un acompañamiento seguro, y que es fundamental para mí que este sea cálido, ¿ya? Eh, requiere tener una postura, ya como matrona, como partera, que también sea auténtica frente a lo que está pasando. Uno no puede ir desde el paternalismo o no, o sea, tiene que respetar el espacio de esa persona que está sufriendo,
pero a la vez entregarle las posibilidades de que se puede abrir a una experiencia diferente. ¿Ya? Con respecto a la cesárea, desgraciadamente acá en Chile, nosotros compartimos también niveles espantosos de índices altos de cesárea. Chile hace 10 años atrás fue el primer país del mundo en la tasa de cesáreas. ¿Ya? En el sistema privado, 70-80% de los partos eran cesáreas. Ahora han bajado a 60, no más que eso, y en algunos siguen así de alto. Y en el sistema público, claro, era sobre el 50%. Ahora estamos más bajos, hemos llegado a reducirlo, pero a un 46%, 42%, no más que eso. Y desgraciadamente el análisis que uno hace desde dentro del sistema es el incentivo perverso del el gasto económico. O sea, Sí. el lucro que se hace de esta intervención por parte de los médicos, en donde se privilegia su tiempo, la rapidez. Una cesárea demora 1 hora, un parto puede demorar un día. Entonces, obviamente que pensar en algún momento a llegar a provocar ese cambio de paradigma de lo que es respetar la fisiología de la mujer, es una tarea que por el momento yo creo que las matronas las estamos dando. Y por ahí va el camino, ¿ya? Porque la matrona de alguna manera ha sido formada. Yo hablo de matrona porque, bueno, en mi país tú sabes que digamos, el título es matrona, pero yo sé que en otros países también es partera, digamos, el nombre. Nos forman para eso, nos forman para acompañar, nos forman para estar al lado de la mujer, pero aún así, ojo, también existe el intervencionismo, también existen los prepartos múltiples, así grupales, ¿ya? No hay la atención individual, como existe, digamos, por ejemplo, en la clínica privada, la atención siempre va a ser de unos a uno, o sea, una matrona, una paciente, una mujer, ¿ya? En los hospitales no, pues 1 por 3, 1 por 4, dependiendo, digamos, de la aglomeración que pueda haber en el turno. Y a medida que va pasando por distintas secciones, la mujer va conociendo diferentes personas, no es una sola la que la acompaña. Entonces, es mucho, mucho, mucho lo que hay que cambiar en ese aspecto. Pero estamos en eso. Estamos en eso y tú como una de las lideresas del parto respetado en Latinoamérica, Mónica, esto que estamos construyendo de esta formación, independientemente que se llame dula de duelo perinatal, sino que es una incorporación de un conocimiento, esto cómo cambia en ti la perspectiva, ¿sí? En términos de lo que es un parto respetado, un parto humanizado. Es que un parto humanizado no es solamente el parto de vida. Un parto humanizado debe ser aún mucho más humanizado cuando es con una muerte, ¿ya? Y obviamente esa es un área que estaba muy descuidada y que solamente a través del dolor de las madres se ha podido, digamos, visibilizar, ¿ya? Nosotros tuvimos el privilegio, podría decir, de que hace muy poco tiempo, un mes atrás, si es que menos, salió justamente promulgada acá en Chile lo que se llama la Ley Dominga, y que viene justamente a proteger a las mujeres en situación de duelo perinatal. Pero eso tiene que ir de la mano con la formación, con la capacitación del personal de salud, porque una ley sin que se pueda aplicar es una ley muerta. Y el dolor de las mujeres fue lo que de alguna manera produjo la posibilidad de darle forma a esa ley. Pero insisto, hasta 2 años atrás, yo actualmente estoy jubilada, pero hace 2 años atrás yo todavía iba a los hospitales, conozco la realidad de a lo menos 5 o 6 hospitales acá en Santiago, y yo sé que no hay preparación al respecto. Entonces, es una tarea
a lo mejor de hormiguita la que hay que hacer, pero es Ujú. mucho. Y eso es estimulante. Para mí, por lo menos, me da esperanzas que si bien es cierto, a lo mejor podría ser una mega tarea, pero nada empieza si no es con el primer paso. Ujú. Y así Eso. han sido muchas cosas, muchos aprendizajes, mucho, cómo introduje, por ejemplo, el tema de la humanización en un tema, en un ambiente académico frío, impersonal, en que todo era biomédico y así había que enseñarlo. Y fue una labor de hormiga, una labor así, pero pasito a pasito que se fue potenciando y dando forma. Y con esto tiene que ser lo mismo, tiene que ser lo Exacto. mismo. De hormiga a hormiga, me encanta esa figura, ¿no? Es de a Eh, poquito y es en la atención a esa mujer, en la ternura, en el amor, en la calidez, en la importancia del vínculo, en no perder eso ni cuando hay vida ni cuando hay muerte, ¿no? Exacto, exacto. Mm. ¿Y qué ha pasado contigo, Moni, en términos de tu sistema de creencias? Porque fíjate que una de las cosas más poderosas que se están construyendo colectivamente con estas propuestas metodológicas desde lo matrístico es que esto también pasa por nuestro cuerpo, esto también remueve sistemas de creencia. Y caramba, cuando llegamos a plantearnos la muerte, que deberíamos planteárnosla desde que nacemos, ¿no? Nosotros deberíamos ser criados con esa conciencia, pero pues no es así, la cultura no lo permite. Pero llegar a estos temas nos atraviesa el cuerpo, nos atraviesa la historia, ¿sí? Nuestra propia historia. ¿Qué te ha pasado a ti, ¿sí? Como mujer. Han sido cambios muy grandes, muy grandes. Eh, el primero fue enfrentarme a mis propias experiencias de muerte familiar, de mis muertes gestacionales, que las tenía absolutamente bloqueadas, ¿ya? Ujú. Sin permitirme sentirlas, ni sufrirlas, ni nada, porque no podía, ¿ya? Y llegar a un espacio primero de mirarlas con Ujú. nuevos ojos, pero después también a reconciliarlas y darles un espacio en mi vida y en mi árbol genealógico que lo he estado construyendo para dejárselo a mi descendencia, porque eso es lo que pretendo, o sea, que mi hija, o mis hijos, mis nietos, allá, sepan de esta historia y lo importante que es eh, acoger y darle forma, como te digo, a esas experiencias. Dentro de las cosas fuertes que me tocó vivir en el último tiempo fue justamente la pérdida de una nietecita, ya la primera nieta, la primera hija de mi hijo, y claro, fue todo desde el dolor más grande, pero sin saber cómo enfrentarlo de buena manera. Y ahora ver todo lo que podría haber hecho y que no hice, si bien es cierto, al principio era un poco como de culpa, pero no, ahora la experiencia es que aún siempre es tiempo para Ujú. dignificar la muerte, ¿ya? Ujú. Abrirle un espacio de reconocimiento, que no se olvide su presencia en la familia. Es decir, han sido muchos los aprendizajes. Incluso a través de la experiencia de películas y videos, al principio no quería, no me gustaba, yo no quiero sufrir, por lo tanto no, ¿ya? Y después no, pues me pude abrir al aprendizaje de que había una enseñanza que te estaba entregando una nueva postura de pararte frente a la experiencia. Y sí, y eso también ha sido un cambio grande, que lo hemos Ujú. recibido varias del grupo en los últimos módulos. Cómo hemos ido, porque al principio uno como que, eh, claro, eh, cree que está creciendo, cree que va cambiando, pero no es una percepción así como muy consciente hasta que de repente va, esto está pasando, esto está cambiando en mí, ya no es como antes. ¿Te Ujú. fijas? Así que no, a nivel personal ha sido un reflexionar sobre mi vida,
sobre mis hijos, sobre mis pérdidas, la pérdida de mi madre, que me tocó asistirla en su momento de muerte, y así reconciliarme con mis muertos, Mm, qué hermoso. darles un espacio. El miedo ha cambiado también en mí, Moni. Sí, a eso me refiero, el miedo cambió, El exacto, miedo cambió. porque al principio todo era probablemente un cierto rechazo desde el miedo, de Mm, no ser capaz, de no sentirme capaz de enfrentarlo, por una parte, pero también de mirarlo. O sea, yo decía, ¿cómo voy a asistir a una mujer en este sufrimiento que yo no lo soporto? Yo no soy capaz de soportarlo. ¿Cómo voy a poder sostener a otro? Y eso todavía falta, pero estamos en eso. Sentimos que estamos construyendo herramientas, estamos construyendo eh, saberes de alguna manera que nos permiten pararnos de otra manera. Y eso tiene que ver, como tú dices, ¿ya? Que hay menos miedo. mm. Ha cambiado, ¿no? No sé Sí, si es menor o mayor. No es mayor, claro está, pero no, 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 en cantidad claramente es menor lo que está quedando. sí, porque hay más herramientas. Creo que también nos ha pasado algo, mi Moni, y quiero también compartirlo con las personas que nos van a escuchar, y es cuando piensas en muerte, bien sea la propia, la de las personas que amas también, o inclusive la posibilidad de estos pequeños que también se van. ¿Sí? Cuando piensas en eso, hay una especie de remodelación en el alma en donde estás más conectado con una conciencia más allá de la vida material. Ujú. Eso me ha pasado a mí pensando la muerte, sintiéndola como la he sentido, viviéndola, pero a mí la muerte me ha llevado a pensar en el espíritu y creo que también eso es determinante. Y en el espíritu, independientemente de cuál sea la creencia religiosa o el sistema de creencias del otro, ¿sí? Pensar la muerte como responsabilidad social, como una responsabilidad cultural, hace que veamos en nosotros los seres humanos algo más que la materialidad. Es como una puerta que no habíamos tocado y parece que esa puerta tiene la apertura a esa trascendencia, ¿sí? A eso que también somos, ¿sí? Como Bueno, individuos, como yo de personas. alguna manera, con respecto al tema de la espiritualidad, es algo que también he venido trabajando fuertemente en mi ámbito profesional, porque, porque rescatar eh, la gestación, el parto como un evento sagrado y espiritual, tampoco se enseña en las universidades. Entonces, esa sensibilidad tú la vas adquiriendo por fuera, desde la reflexión, desde abrirte a nuevas realidades, ¿ya? Y por supuesto que la trascendencia de la vida y la muerte en el nacimiento, en el parto, es muy fuerte. Debiera ser siempre, y eso lo pienso desde hace muchos años atrás, en que decía yo, esto debiera ser casi como una ceremonia, o sea, cada nacimiento debiera tener la sacralidad del evento más magnífico de la vida, porque es el recibimiento de un ser ya que está también trascendiendo, que está muriendo a la vida intrauterina para poder nacer a la vida extrauterina. Ese fue como mi primer concepto que empecé a trabajar y reflexionar. Y en el caso, digamos, de la muerte más allá o sea, de la vida más allá de la muerte, tiene que ver también con esto, de que, de que en la medida que somos conscientes de que el cuerpo físico no lo es todo y que nuestra verdadera esencia es el espíritu, el alma y no el cuerpo, eh, te genera una conexión distinta, te genera realmente un, un desarrollo espiritual diferente. Sí, así lo veo. ¿Mm? Y es muy poderoso, ¿no? Sí. Es muy poderoso porque la gran mayoría de las personas caminan en automático con sus proyectos económicos, con sus proyectos egoicos, ¿sí?
y se nos olvida el gran aprendizaje en el que estamos, ¿no? Y creo que eso lo hemos eh, levantado en esta formación, ¿no? Pensar que y sentir que la tierra es una escuela y que vinimos aquí a aprender, ¿no? Total, y que cada acontecimiento, sea el acontecimiento del nacimiento maravilloso que todos soñamos, o sea, el acontecimiento de la muerte que también puede acontecer, ¿sí? Eso nos hace distintos y eso hace que también tengamos herramientas para que ese papá, esa mamá también vivan, ¿sí? Desde la inmensidad de su espíritu, lo que acontece y lo que trae la vida misma, ¿no? Moni, Exacto. siempre que yo me integro a ciertos equipos o leo un libro o hago otras formaciones, tengo como siempre como la tarea de ponerme tareas frente, uy, esto me abre este espacio, hay cosas por hacer, ¿sí? Si tú pusieras una lista de las cosas que te ha dejado esta o que estamos construyendo juntas junto con otras mujeres, ¿qué tareas te has puesto como lideresa del parto respetado en Latinoamérica? Que dices, bueno, esto hay que hacerlo, así sea solamente un sueño, ¿sí? Así digas, esto hay que hacerlo de alguna manera, desde lo cultural, desde lo social, desde la atención a las familias. ¿Cuáles son esas tareas que te has puesto? La verdad que es una tarea que la traigo hace muchos, muchos años. Yo diría que este bichito, digamos, en mi corazón de ver la maternidad, de ver la gestación, de ver el nacimiento y el parto con otros ojos, que no eran los habituales, ha estado permanente. Y eso me ha llevado a realizar tareas que al principio parecían estériles. Era como, no sé, esa típica imagen de una gotita en el océano, ¿qué iba a cambiar o algo así? Pero no, pues, los años de experiencia me han permitido observar de que sí está cambiando. A lo mejor no con la velocidad que uno quisiera, Mm. pero sí, sí hay cambio y eso me da fuerza para seguir, eh, digamos, sembrando en distintos ámbitos. Yo creo que una de las cosas más difíciles que me ha tocado enfrentar ha sido la resistencia de parte del sistema biomédico de ver esta experiencia con otros ojos, de no quererse capacitar, de no querer escuchar, ¿ya? Y que de 100 médicos o de 1000 médicos habrá uno, dos o tres, pero antes no había ninguno. Mm. Y aún ya eso uno de repente lo siente como un logro. Pero claro que falta mucho por hacer. Y yo pienso que para mí la tarea siempre ha sido como desde la educación, desde la formación, desde la capacitación, Ujú. ¿ya? Abrir espacios de reflexión. El otro día me tocó hacer una presentación a unas parteras de Tucumán, de Argentina, y el tema era gestación, parto, nacimiento y posparto consciente. Eh, y terminé la presentación con la siguiente pregunta: ¿cómo se pare la muerte? Porque nadie nos enseña y era un sembrar justamente en un auditorium que no conocía y de alguna manera fue muy gratificante ver que el mensaje les llegó, les tocó profundamente, porque les abrió, y había muchas estudiantes a todo esto en ese grupo de internas, de obstetricia, qué sé yo. Y claro, entonces es como decir, ya, no importa, dejé la semillita, ¿te Ujú. fijas? A lo mejor sí, a lo mejor no, se irá reproduciéndose. Pero la idea es esa, oportunidad que tengo de hablar, de presentar, de contar, ahí está la semillita, ¿te fijas? Y eso todo, en el ámbito de la urbanización, en el ámbito de la conciencia, en el ámbito de este nuevo saber, digamos, lo importante que no me Mm. lo tienen que contar ni decir, sino que hay que vivirlo. Es así. ¿Mm? Mm. Qué hermosa la época que nos está viendo, ¿no?
que nos está permitiendo vivir, en donde estamos en un cambio de paradigma, Moni. Eso, muy bien. Cambió el mundo, ya el mundo cambió. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle palabra a esto. Venimos de un mundo cientificista, materialista, lleno de razón, y todos Pragmático. somos miles, somos cientos de personas alrededor del mundo diciendo, espera, necesitamos amarnos más, abrazarnos más, entender para qué estamos aquí también, ¿no? Así es. Es un mundo el que viene, es un mundo maravilloso, Moni. Mm. Y tú eres una gran sembradora para eso. Eres una gran, gran sembradora, te lo agradecemos mucho. Bueno, pues no sé, Moni, si quieres agregar algo a esta conversación compartida con personas que no les vamos a ver, no los vamos a sentir, pero que seguramente ellos van a entrar en esto que sentimos juntas, en esta pasión que nos da la vida, ¿no? Sí, mira, solamente decir que este grupo que estamos haciendo esta formación son también futuras sembradoras de este saber, recomendarlo como parte de la formación de una partera o de una matrona, pero de todas maneras, porque es una gran herramienta de vida la que estamos poniendo a disposición y, y eso no se me ocurre qué otra cosa más decir. Yo sí quiero es agradecerte, decirte gracias mil, mil, mil veces, no solamente por este espacio que me diste, que nos diste a todos, Mm. sino por tu vida, Mónica, de verdad, mi gran respeto y mi gratitud por tu vida misma. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y pues por aquí estaremos compartiendo con más y más mujeres maravillosas y más personas que están al servicio de esto que es la vida con los ojos abiertos, ¿no? Gracias, Limoni. Gracias a ti, Aleja. Muchas gracias.